Muchas gracias al comité organizador por la invitación a venir a charlar con ustedes de tomografía de coherencia óptica. Todos saben que yo soy un fanático de la OCT. Bueno, entonces entrando en temas de tomografía de coherencia óptica, yo les voy a mostrar imágenes de lo que es y de lo que hacemos nosotros en la Clínica Chayo con respecto a la tomografía de coherencia óptica. Primero estamos en diagnóstico. También quiero decirles que en la curva de aprendizaje, inicialmente utilizábamos 50-60 centímetros de medio y es un tendón de Aquiles del OCT, el cuento del medio de contraste. En este momento estamos utilizando en coronaria derecha aproximadamente entre 24 y 20 centímetros y en coronaria izquierda aproximadamente unos 28 centímetros en diagnóstico y después de intervención. Cuando uno define bien qué va a hacer, entonces hacemos primero un diagnóstico, miramos qué tiene el paciente, si tiene placa calcificada, si tiene placa ulcerada y planeamos toda la extensión de la lesión y luego después de esto hacemos toda la intervención y volvemos a mirar. Entonces estamos utilizando en derecha 24 centímetros y en izquierda aproximadamente unos 28 centímetros. Esto que ven acá es la doctora Akiko tuvo esta clasificación de la calcificación. Vemos, es que no tengo pointer, vemos cómo en la primera imagen, dependiendo de la longitud del calcio, del diámetro del calcio y de la profundidad del calcio, ella establece un criterio. Ella establece un criterio de 1 a 4 para determinar el grado de calcificación y el tipo de intervención. Entonces ven ustedes acá cómo dependiendo del grado, y aquí ven el grado de excentricidad en una lesión con una calcificación tipo 4 que no fue valorada y ven el grado severo de excentricidad que tiene esa lesión. Espera un momentico. ¿Cómo hago para mover aquí no sé, que quíteme el pointer? Ah, bueno, listo. También utilizamos primero en puentes aortocoronarios con venas safenas. Y nos acordamos que los puentes safenos tienen una característica morfológica diferente a las arterias. Tienen mucho menos capa muscular que las arterias. Entonces hay que tener en cuenta eso para valorar bien la lesión. Aquí vemos la lesión acá. Esta es una placa ulcerada, como está acá. Es una placa con calcio. ¿Sí? Ven ustedes, y gran componente lipídico a todo alrededor del vaso. Y también calcificación, placa rota y el punto máximo, obviamente, de la lesión. También podemos determinarlo y buscarlo en presencia de trombo rojo, como ven acá, trombo rojo y trombo rojo que se establece, ven ustedes aquí la imagen, sobre... No, perdón. ¿Qué pasó? Sobre la... No. Bueno. Que está sobre la septal, ven el trombo rojo sobre la septal, ven el trombo rojo acá más arriba, el componente lipídico, un gran componente lipídico a todo alrededor del vaso. Esto también no solamente se valora lo que es en sí el trombo, sino se valora toda la circunferencia del vaso y toda la característica del vaso. Aquí vemos cómo también en una oclusión total de la arteria descendente anterior, después de que se recanaliza y vemos la presencia de lesión, trombo blanco con disección de la placa. Aquí esta es una imagen muy bonita, ¿por qué? Porque inicialmente vemos cómo hay una erosión de placa. En una erosión de placa que vemos acá, muy clara, podríamos decir que tiene una buena área, de acuerdo al Forza Trial, vemos una erosión de placa sin ruptura de placa, con una buena área, esa lesión no la tratábamos y la dejamos quietica. Pero después, más abajo, encontramos que ya hay ruptura de placa con un espesor de membrana muy disminuido y en este caso sí habría indicación de tratar la lesión. Este es otro caso donde vemos cómo hay una coronaria derecha que muestra un trombo recanalizado
Aquí ven ustedes la luz verdadera y los trombos recanalizados. Esta es la imagen angiográfica y esta es la imagen distal, la imagen proximal a la lesión. En restenosis, podemos establecer en restenosis las características. Aquí vemos una gran hiperplasia intimal. Ven ustedes los struts, ¿dónde están? Son estos de acá. Vemos una gran hiperplasia intimal. Aquí vemos también los struts con disección de la placa de la fibrosis y vemos acá el componente de una rama secundaria. Aquí también eso es importante ver acá lo que nosotros en algunos casos, lo que hablábamos ahora con Sergio, el tratamiento médico óptimo. No solamente es poner metales dentro de una arteria o conectar puentes afenos o mamarios a las descendentes, sino controlar lo que es un tratamiento médico óptimo. Vemos acá cómo hay progresión de la enfermedad. Hay un componente cálcico sobre la placa, entre el stent y el vaso. Vemos acá cómo hay ruptura y disección y erosión de toda la placa con la zona de mayor lesión y la zona proximal a la lesión. Pero lo importante de esto es la hiperplasia intimal que tiene el paciente con compromiso ya por progresión de la enfermedad, que no es pura restenosis por hiperplasia de placa, sino ya hay progresión de la enfermedad. Aquí vemos, esta es una geografía que si la vemos sin mucho cuidado, no. Bueno, esto no devuelve, ¿no? ¿Sabes qué? Quítame esto. Donde vemos acá que hay una imagen sospechosa que sé que algo es medio de contraste. Esta es la porción distal. Empezamos a subir y vemos cómo acá ya hay zona de disección de la arteria. Esto no lo veemos claramente y no podemos, digamos, en un momento dado estar autorizados desde el punto de vista médico y clínico si tocamos esa disección. Vemos acá que hay una disminución significativa del lumen con respecto a la porción distal del vaso y hay una disección muy importante del vaso que en la angiografía nos insinúa que hay lesión, pero que en el OCT vemos que hay lesión verdadera. Ven aquí ustedes la imagen de disección, aquí de la imagen de disección. Muy bien. Este es otro caso que también lo traigo porque vemos cómo la angiografía en un momento también nos puede ser insuficiente en el diagnóstico. Ven ustedes que en el tercio medio de la descendente anterior tiene una lesión muy significativa, pero no podemos establecer significativa y esto nos determina si el paciente esta paciente tenía lesión de la derecha, lesión de esas diagonales y una circunfleja. Dependiendo si tenía o no tenía de la descendente anterior, enviamos la paciente a cirugía o le hacíamos angioplastia con stent. Esta zona de acá no es clara, calcificada, pero esta zona de acá no es clara. Entonces le hacemos OCT y encontramos que definitivamente esta es una zona de calcificación muy severa, distal a la lesión, muy severa, y esta es la zona de lesión donde ven ustedes acá que tiene una lesión muy severa. Entonces sí nos ayuda los métodos de imágenes para determinar qué tipo de intervención le debemos hacer al paciente. En este caso, por lesión severa de la diagonal con compromiso de las diagonales de la descendente, circunfleja y derecha, nos llevó a que este paciente lo operábamos. Este es otro caso que nos llega a nosotros de otra institución, donde ven ustedes acá que tiene una lesión severa de la descendente anterior, pero tiene una imagen acá pegada que no sabemos si es una rama diagonal o si es disección dentro de la arteria. Esta es la imagen que les decía, es una imagen acá que no sabemos si es disección o si es una rama diagonal pequeña, porque aquí tiene una rama diagonal pequeña, o si es disección dentro del vaso. Esta es la imagen de OCT, donde vemos cómo la porción distal es completamente sana, pero ya aquí empezamos a ver sobre la diagonal que les decía acá, la zona de disección, la zona de lesión, pero una zona de gran disección dentro de la arteria. Esta es la misma zona de disección y disección con hematoma sobre la pared. Después de que hemos hecho toda la intervención, que hemos analizado
qué tipo de lesión tiene, qué características tiene, qué tenemos que hacerle. Vamos a hacer una valoración post-intervención. Quiere decir que hasta ahora hemos utilizado 12 o 14 centímetros de medio de contraste. No hemos utilizado más. Entonces aquí vemos lo que vimos anteriormente, el puente con vena safena, cómo está implantado el stent, pero aquí vemos que está completamente expandido. La máquina nos permite determinar si son puntos rojos que ven acá, que esto nos dice acá. Si hay puntos rojos, quiere decir que el stent está subexpandido y que tenemos que expandirlo en forma adecuada. Esta es la otra imagen donde veíamos la imagen de canales de calcio, de un trombo recanalizado en la coronaria derecha, donde la imagen es completamente uniforme sin lesiones residuales. Aquí vemos esto, que vemos aquí la angiografía, podríamos decir, doctor Corso, que la angiografía pues es normal, no vemos ninguna lesión residual, está bien expandido el stent, pero vemos el OCT y como el OCT falta una porción importante de expansión sobre la pared. Todo esto de acá es parte de luz vascular, de íntima, donde el stent no estaba posicionado. Quiere decir que ese paciente, como tenemos los dos casos finales, ¿qué va a haber pasado? ¿Se me va a tapar agudo? ¿Se me va a trombosar? ¿Se me va a restenosar? ¿Me va a volver a los 25, a los 6 meses en ese 25%? También tenemos acá este otro caso, donde vemos que si bien angiográficamente podemos decir que está bien expandido ese stent, pero vean ustedes, el stent está completamente subexpandido, está flotando el stent dentro del vaso. Estaba completamente subexpandido. Aquí vemos cómo pusimos un stent en T, está bien expandido el stent sobre la pared y sobre la otra pared del vaso. Esto es una situación que estamos haciendo en la clínica, que es la valoración no tanto de rechazo vascular, sino de rechazo celular en pacientes trasplantados, sino también rechazo vascular en pacientes trasplantados. Los pacientes después de 6 meses, que nos llegan a los 6 meses o nos llegan al año, les estamos haciendo OCT para determinar parámetros de rechazo vascular en estos pacientes. Este caso, no me dieron el nombre ni es una mujer de 42 años que tiene un trasplante cardíaco. Mujer. Recibió, después de muchas averiguaciones, recibió un corazón de una mujer de 32 años. Fue donante mujer, receptor mujer. Y ven acá, este caso está avalado por Natalia Pinilla porque pues me llamó mucho la atención, entonces se lo mandé y está de acuerdo conmigo. Ven ustedes acá cómo tiene un hematoma en la pared. Acá tiene hematoma en la pared y algo de disección de la placa. Quiere decir que el corazón donado tenía enfermedad de fibrodisplasia muscular. Esto no lo tenía el corazón de la receptora, porque su corazón de la receptora pues está afuera. Este corazón donado tenía enfermedad fibrodisplástica de esa señora que donó ese corazón. Luego esto es un hallazgo pues que me llamó mucho la atención en esta paciente, si bien no tiene signos de rechazo vascular, no tiene compromiso de la media, no tiene compromiso de infiltración de macrófagos, ni compromiso de ramas, pero sí tiene una enfermedad de fibrodisplasia muscular que recibió de la donante. Aquí tenemos otros casos. Yo por lo general estoy haciendo con bastante frecuencia OCT en infarto agudo. ¿Por qué? Porque me deja ver qué característica de lesión tengo, qué tan larga es la lesión que tengo y si definitivamente esa es una erosión de placa o si es una ruptura de placa con enfermedad arteriosclerótica que me indica que tengo que intervenirla. Aquí tenemos la otra imagen después de que paso la guía. Este es el resultado después de pasar la guía. Esto me funciona. Listo. Y aquí vemos cómo
Si bien ahí es una ruptura de placa con trombo y esto es después de poner el stent que está completamente expandido. Ustedes ven que la parte esta de acá tiene un diámetro y acá tiene otro diámetro. Quiere decir que este paciente optimicé la porción proximal con un balón más grande porque la porción distal no necesitaba esa optimización. Esta es la imagen final. Digamos acá, para no demorarnos mucho. Esta es la imagen de estos son los dos últimos casos que les traigo a ustedes porque puede quedar, bueno, ¿y usted cuándo hace OCT? ¿O cuándo está indicado hacer OCT? ¿O por qué hace OCT o por qué no hace OCT? ¿Por qué? Este es un paciente con infarto agudo. Si ustedes ponen un poquito de fe, es que la imagen aquí, este es el stent, este es el diámetro del stent de acá. Este es el vaso proximal y este es el vaso distal. De entrada, cuando hace una angiografía y ve esto, dice, ese stent está muy pequeño. Ese stent está muy pequeño, eso no lo pusieron bien, era un paciente de afuera de la clínica y ese stent está pequeño, algo pasó. Me tocó hacer balón para que pudiera tener buen registro del stent. Y ven ustedes acá, como dentro de la lesión que tiene el stent, tengo un diámetro que por OCT me da 1,20, pero por medición me da 2,33 milímetros. Quiere decir que probablemente le pusieron un stent 2,5 a esa lesión. Midiendo, me da 3 distal, como ven acá, distal al stent, quiere decir, y me dio 3,5 proximal. Quiere decir que ese stent lo llevé a 3 y luego lo llevé a 3,5. Quiere decir que ese stent estaba subexpandido y esa fue la causa de que se trombosara o se restenosara ese stent. Quiere decir cuando usamos OCT o cuando no usamos OCT. Y este es el final, donde vemos acá, como dijeron un amigo mío, no es para que me aplaudan, para que me aplaudan, ¿sí? Todos lo conocen ustedes. Aquí hay una lesión, sí, yo pongo el stent, hago el tratamiento, nosotros tenemos con mucha frecuencia manejo la bifurcación con balón atrapado y me voy a hacer esta lesión de acá. Es una circunfleja, pero haciendo la angiografía veo acá arriba que tiene una imagen que no me gustó, algo hay ahí que no me gustó, entonces dije, bueno, termino de hacer la circunfleja y me voy a la descendente anterior. Definitivamente la descendente, pues si tiene una imagen de disección, pues no es muy clara, no hay que ser muy brillante para decirla, tiene su disección, tenía de 2,25 milímetros de longitud. Uy, alguien me pisó por ahí. Columnas de la oposición. ¿Y eso qué? No, dejémosla así, no hagamos comentarios que de pronto. Bueno, esta imagen es una imagen que tiene disección proximal. Entonces, la imagen esa ya la había sospechado yo en la geografía, pero lo importante es después que el stent estaba subimpactado. Nosotros somos muy críticos en la medición de los vasos. Medimos antes del procedimiento, ponemos el stent, optimizamos y hacemos nuevamente QCA para medir la lesión. En este caso, me dio 3,51 proximal. Hice la descendente, 3 distal, 3,5 proximal, su balón atrapado, su optimización de 3,5 y el vaso me dio 4,0. Obviamente, pues lo llevé a 4,0, le puse un stent 4 y expandí a 4,0. Esta es la respuesta. ¿Cuándo debemos hacer? ¿Hacemos o no hacemos OCT o hacemos imágenes? Los pacientes nos regresan después de pronto con una trombosis aguda, nos regresan con restenosis. Hay una cosa que yo he dicho miles de veces, hay un autor japonés que publica con mucha frecuencia en el Eurointervention, y hablando de los scaffold, cuando se empezaban a restenosar todos los scaffold en pequeño vaso y toda esta cosa, él decía
que él no haya tenido problemas con los scaffold. Pero ¿por qué no haya tenido problemas? Y hay una frasecita cortica dentro del artículo que dice que él a sus pacientes, aproximadamente en el 85% de sus pacientes, hace imágenes. Entonces, ¿se justifica hacer imágenes después de intervención? ¿Se justifica valorar qué fue lo que hicimos, a verlo si lo hicimos y está adecuadamente ese paciente en cuánto tiempo nos va a regresar? Hablemos primero de lo que es paciente y luego hablemos de la parte económica, que pues no es muy conveniente hablarlo uno médicamente. Entonces les dejo esa inquietud. Muchas gracias.